Este es un aparato de medida por comparación que cuenta con una esfera mayor dividida en 100 partes y una esfera menor milimétrica dividida en 10 divisiones. Cada vuelta de la esfera mayor equivale a 1 milímetro que se registra en la esfera milimétrica. La esfera mayor tiene 100 divisiones, por ende, el grado de precisión de este aparato es de 0,01 milímetros. Las partes del reloj comparador. Podemos ver, la primera parte sería la carátula, que es toda la parte central del aparato. Tiene la aguja principal, el arillo, que es el primer giro, tiene el vástago, que sería esta parte de aquí, vástago, tiene bufillo y el palpador. También posee una base magnetizada para poder trabajar fácilmente con él. Bueno, para utilizar este objeto tenemos que colocarlo de manera perpendicular y en un ángulo de 90 grados hacia la pieza. Este aparato sirve para medir si esta pieza posee algún tipo de desnivel. Entonces lo que hacemos es mover el aparato por toda la superficie de la pieza. Entonces vemos si la aguja en este caso bajó un dígito y subió 4, podemos decir que la pieza tiene una variación de 5 centésimos de milímetro. Buenas, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el goniómetro. Este es un aparato que sirve para medir ángulos. Hay dos tipos de goniómetro, uno que mide 180 grados y este que es el universal que mide 360 grados con una resolución de 5 minutos. Las partes del goniómetro. Ya. Aquí tenemos la regla regular. Esta de aquí sería la regla fija. Este de aquí sería el disco principal. Luego tenemos el disco giratorio, que sería este. Luego tenemos la escala del nonio, que sería esta de aquí. Luego tenemos el tornillo bloqueador, que sería este de aquí. Luego tenemos el tornillo regulador, que sería este de aquí. Bueno, para medir con este instrumento se pone la regla fija en el ángulo recto de la pieza y la regla movible se pone al otro ángulo de la pieza, que sería así. Y esto me estaría indicando que tiene un ángulo de 101 grados, ya que a sentido horario, que sería pasado el 90, tenemos hasta el 79 en este caso, pero se le sumaría desde el 90 al 80, serían 101 grados. Bueno, ahora estamos midiendo el ángulo de esta pieza, que son 90 grados, ya que está el 0, en este caso aquí, y la pieza avanzó hasta el 90. Y queda el nonio, que sería esta parte de aquí, el 0 junto con la línea del 90, y eso nos indica que tiene un ángulo de 90 grados. Podríamos hablar de ajuste de tolerancia, podríamos decir que sería, por ejemplo, en un rodamiento y en un eje, al que te den la medida que necesitas crear para crear la pieza, no siempre va a ser como tan correcta a la medida que te dan. Por ejemplo, aquí podríamos decir que tiene un ángulo de 55 milímetros acá, y en las opciones que uno tiene nunca va a ser tan exacto, puede variar. Podríamos decir que puede quedar desajustado o quedar como apretado. O sea, podríamos decir que va variando. Podríamos decir que se denomina ajuste a la relación mecánica que existe entre dos piezas, o sea, que pertenecen a una máquina o un equipo industrial, cuando una de ellas encaja o se acopla a la otra.
Por ejemplo, tenemos los tipos de ajuste que puede ser forzado, por muy duro, forzado duro, puede estar el forzado que va medio o forzado ligero. Puede también ser deslizante, giratorio o muy holgado. Los ajustes también se pueden entender por ajuste forzado en los diferentes grados que existen cuando una pieza se inserta a otra mediante la presión y durante el funcionamiento futuro en la máquina. Por ejemplo, puede ser dónde está montada, o sea, también hay que darse cuenta que no tiene que sufrir ninguna movilidad o giro por ajuste deslizante o giratorio. Se entiende que una pieza se va a mover cuando está insertada en otra de forma suave, si apenas holgura. Ajuste holgado es una pieza se va a mover con respecto a otra de forma totalmente libre. En el ajuste forzado muy duro también uno puede decir que es el acoplamiento de las piezas que se produce por la dilatación o la contracción, y las piezas no necesitan ningún seguro contra la rotación de una con respecto a la otra. En el ajuste forzado duro podríamos decir que las piezas son montadas o desmontadas a presión, pero necesitan un seguro contra giro, llaveta por ejemplo, que no permite el giro de una con respecto a la otra. También podemos el ajuste forzado medio, el ajuste forzado ligero. Otro tipo también podría ser los ajustes de piezas deslizantes, que esos también tienen una buena lubricación y su deslizamiento o giro tienen que ser con presión o fuerza manual. En cuanto a tolerancia, podríamos decir que es la variación máxima permisible en una medida, es decir, es la diferencia que hay entre la medida máxima y la medida mínima, y que se aceptan en la dimensión. La referencia para indicar las tolerancias es la dimensión básica. Por ejemplo, también está la tolerancia unilateral, que puede ser que ocurre cuando la dimensión de una pieza puede ser solo mayor o solo menor que la dimensión más básica.